A continuación vamos a mirar el tema de las acotaciones. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear una capa que se llame acotaciones. Entonces vamos a digitar el comando layer y vamos a crear una nueva capa. Le voy a poner como nombre, como me gusta numerarlas, le voy a poner 8 acotaciones. Bueno, voy a escribir con mayúscula acotaciones. A esta capa le voy a dar un color amarillo, pero amarillo 2. Le voy a decir aceptar y voy a verificar que el tipo de línea es la que está por defecto, que es la más fina, que es continua y que será imprimible, que está encendido y que está activo. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es darle doble clic para que me quede como la capa activa. Bien, voy a cerrar las capas y ya tengo una capa de acotaciones. Lo que sigue ahora es mirar el estado inicial de las cotas y cómo voy a empezar a configurarlas. Bien, para ello voy a recordarles que las cotas se encuentran aquí en este grupo de herramientas que se llaman anotación, que vienen acompañando a los textos, a las cotas rápidas y a otros elementos como lo son directriz y tabla. Bien, pero también se encuentran aquí, en la pestaña Anotar, en donde están el grupo de herramientas que identifican a los textos y el grupo de herramientas que identifican a las cotas y otras más que nos van a servir y que vamos a mirar en este video. Para ello, entonces, bueno, voy a ir a la pestaña Inicio y voy a mirar los diferentes métodos que tengo para acotar. Vamos a utilizar el primero, que es acotación lineal. La acotación lineal, entonces, me permite acotar en horizontal y en vertical. La acotación alineada, me permite acotar de manera inclinada y pues las demás son ya específicas para ángulos, para longitud de arco, radio, diámetro y demás. Bien, lo primero que voy a hacer es poner una cota y para acotar yo simplemente doy clic en el primer punto, clic en el segundo y me voy a desplazar hacia la parte superior y voy a darme cuenta que la cota que yo estoy en este momento poniendo está demasiado grande. Bien, primero que todo me voy a ubicar por aquí en una parte externa del dibujo, voy a tratar de hacer una cota y lo primero que tenemos que hacer es identificar las partes de la cota. Entonces, la cota tiene un texto, la cota tiene una flecha o un símbolo de cota, la cota tiene una línea de cota que es la que muestra la dimensión y tiene unas líneas auxiliares de cota que van hacia los costados. Yo la tomo desde un punto y existe una distancia desde donde yo la inicio a crear y desde donde se empieza a dibujar. Eso se llama el desfase de la línea auxiliar y del texto a la línea de cota también hay una distancia. Esto se llama desfase del texto. Bien, ya identificadas las partes, entonces vamos a empezar por crear un nuevo tipo de cota, aunque yo puedo modificar los que ya existen. Para ello, pues voy a desplegar aquí donde dice anotación y voy a ir a mirar los tipos de cota que tengo en este momento. En este momento tengo una cota que se llama ISO 25, que es la que estoy usando, que viene por defecto. La cota que se llama estándar. Bien, voy a poner una aquí y la miramos, es bastante más pequeña. Y otro estilo de cota que se llama el anotativo. Bien, que es en este momento sería del mismo tamaño de la ISO 25, algo así como esto. Bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo tipo de cota, independientemente de si yo puedo utilizar uno de estos o no. En este caso voy a dejar ahí activa la ISO 25 y voy a darle aquí en este icono en donde dice estilo de cota. Y voy a desplegarlo desde acá. Estilo de cota. Administrador de estilo de cota.
Yo puedo modificar cualquiera de los que está aquí o puedo crear uno nuevo. Entonces, si yo le digo nuevo, él se creará a partir de una copia del que tengo elegido, que es el ISO 25. Entonces voy a ponerle un nombre. Entonces vamos a ponerle cotas de AutoCAD. Muy bien. Entonces voy a decirle continuar y automáticamente se abre el cuadro de diálogo para empezar a modificar cada una de las partes de la cota. Bueno, pues vamos a empezar por las líneas. Aquí tenemos un cuadro que me permite visualizar qué es lo que pasa. Lo primero que vamos a hacer es que el color será por capa. En este caso, el color es la capa yo la creé en un color amarillo 2. Por eso aquí automáticamente la línea de cota cambia de color. Bien, ahora lo que sigue es el intervalo de línea base, pero esto lo vamos a manejar de una manera diferente. Yo podría suprimir una parte de esa línea, ahí está, fíjense que se quitó una flechita, o podría suprimir las dos partes, pero una cota sin línea de cota no tiene sentido. Por eso voy a dejarlas. Lo siguiente que voy a hacer es cambiarle el color a las líneas de referencia, que igual serán por capa. Por capa quiere decir que si yo cambio de capa el color, pues estos van a cambiar automáticamente. También yo puedo quitar una de las líneas de referencia, muy bien, o quitar las dos, pero también no tiene sentido hacer cotas sin líneas de referencia. Usted puede cambiar el tipo de línea, pero sabemos que las líneas y las líneas de cota de referencia serán líneas continuas. Muy bien. A continuación, vamos a decirle cuál va a ser la ampliación de la línea de cota o de la línea de referencia. Fíjense que esta línea yo pudiera dejarla pegada al dibujo. En este caso, si yo le dijera desfase desde el origen, voy a ponerle aquí 0 y voy a decirle aceptar y cerrar. Fíjese que voy a poner un nuevo estilo de línea de cota. Fíjese que cuando creé esta, miren la distancia que hay desde donde yo la tomé a donde se empieza a dibujar. Ahora, si yo voy a dibujar mis cotas con mi nuevo estilo, que se llaman cotas de AutoCAD, pues simplemente cuando yo las dibuje, fíjese que no va a haber una separación. Se dibujan desde cero, aquí, desde el punto donde yo las inicio, desde ahí se empiezan a dibujar. Ahora, pues bueno, parece que ya la cota está totalmente creada, pues nos toca ya ahora es entrar aquí a anotación, estilo de cota, cotas de AutoCAD que está seleccionado y decirle modificar. Porque salí de ahí para mostrar el ejemplo. Entonces voy a ir a seguir en las líneas y a mí me gusta acotar con líneas de longitud fija. ¿Esto qué quiere decir? Voy a cerrar aquí un poco, perdón, y voy a ir a otro dibujo que tengo aquí y es una línea de longitud fija. O sea que esta línea auxiliar de cota sea fija. Que si yo hago una cota en cualquier parte, esta línea sea fija. No importa qué tan alto o qué tan bajo la ponga, esta línea siempre será fija. Bien, eso es lo que estoy intentando crear aquí. Entonces, voy a ir a anotación, estilo de cota y cotas de AutoCAD modificar. Bien, entonces, en cuanto a las líneas, voy a ponerlas de referencia de longitud fija. Estos ejemplos de dimensiones que yo les voy a dar son para un plano a escala 1:50. Ya saben que si el plano cambia, pues tendremos que variar el tamaño de las líneas. Entonces, vamos a decir que las líneas sean de referencia de longitud fija. Si yo le pongo aquí esta distancia de longitud, es 1 metro. Vamos a ponerle 10 centímetros por mucho. Y aquí vamos a decirle que el desfase desde el origen sea a partir de, qué sé yo, de los 0,30 centímetros y que aquí, esto quiere decir que la cota se empiece a dibujar a partir de 30 centímetros de separación del dibujo. Y que aquí la ampliación de la línea de cota, o sea, lo que sobrepasa, sea 0,5, estamos hablando de milímetros, vamos a decirle aceptar y cerrar. Y bueno, bien, voy a eliminar esta que tengo aquí,
voy a dibujar una nueva línea y fíjese que esta se empieza a dibujar a partir de los 30 centímetros y fíjese la longitud que tiene. Bien, será fija siempre que yo la maneje desde este punto. Desde modificar, voy a repetir aquí línea y que yo la maneje desde aquí. Muy bien, si yo le cambiara esto aquí, voy a decirle que, que la longitud sea, vamos a ponerle aquí también 10, algo así. Muy bien. Entonces fíjese que tengo esta línea, mire, vamos a hacer una dimensión más o menos, ahí está, mide más o menos 20 centímetros, 10 hacia arriba y 10 hacia abajo. Esto lo logré desde aquí, desde estilo de cota, modificar, muy bien, y seleccionando aquí que la longitud antes de la línea de cota sea 10 y que después de la línea de cota sea 10 y que se empiece a dibujar a partir de 30 centímetros, o sea, no va a quedar ahí pegada al dibujo. Bueno, muy bien, ya tenemos listas las líneas de cota, ahora voy a pasar a los símbolos y flechas. Para este caso, a mí me gusta un símbolo que se llama punto pequeño en blanco, pero bueno, usted puede seleccionar oblicuo o cualquier otro que le guste. Bueno, vamos a hacerlo con oblicuo. Entonces fíjese que ahora ya estas flechas pasaron a ser rayitas. Pero bueno, aquí están demasiado grandes, ¿no? Entonces anotación, estilo de cota, modificar y vamos a darle tamaño a ese símbolo, .05. Listo. Muy bien. Ahora, este es el tamaño ideal. A ustedes les parecerá pequeño, pero para una escala 1:50 es apenas ideal. Muy bien, ustedes si quieren pueden hacer esta línea de referencia, también la pueden hacer un poco más pequeña, eso ya depende de los gustos. Simplemente entran aquí y las modifican y ya. Aquí en vez de ponerle 10 centímetros le ponen 0,5 y aquí también 0,5 y listo. Bueno, ya tenemos el símbolo creado y el tamaño del símbolo. Esta marca de corte lo voy a dejar así sin modificar y ahora más adelante la vamos a modificar para que se den cuenta para qué se requiere. Lo otro es que lo que sigue es lo que tiene que ver con la longitud de arco y con los otros elementos, pero ellos se ajustan automáticamente en la medida en que yo cambio esto. Bien, ahora voy a pasar al texto. El texto en este tamaño, en este caso, si yo hubiese creado un estilo de texto, pues aquí lo tendría, pero igual como lo que voy a hacer es dejarlo con Arial, pues lo dejo ahí en ese que viene estándar. El texto también yo lo quiero por capa, o sea, va a ser amarillo también, y la altura del texto, en este caso, recuerden que nosotros dijimos que para un plano a escala 1:50 el tamaño de letra mínimo sería de 0,08. Voy a decirle aceptar y cerrar y fíjese lo que ocurre con mi cota. Resulta que la cota, bueno bien, voy a tratar de poner una cota nueva por aquí separada. De aquí a aquí y ahí está la cota. Entonces, fíjese que no la puedo hacer muy pegada, sino que la tengo que despegar y aquí ya se empezó a dibujar. Ahí está. Listo. Entonces, fíjese que el tamaño del texto ya cambió, pero está demasiado separado de la línea de cota. Bueno, vamos a solucionar eso. Anotación, estilo de cota y modificar. Y vamos a decirle que el desfase de la línea de cota, no le puedo poner 0 porque me va a quedar pegado, pero vamos a ponerle 0,01. Aceptar, cerrar y ya se pegó el texto a la línea de cota como debería quedar. Bien, ahora vamos a hacer otra modificación desde anotación, estilo de cota, modificar. Entonces, la ubicación del texto lo puedo poner alineado con la línea de cota o de manera horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pongo una cota en este sentido y pongo otra cota en este sentido, los dos textos me van a salir horizontales, de lectura horizontal.
Si yo quiero modificar eso, lo tengo que hacer desde la ubicación del texto y la alineación. Entonces, alineado con la línea de cota. Bien, bueno, ahora le voy a decir a estas cotas sobre el tema. Muy bien, la escala general será 1. Esto es para si luego más adelante en mi dibujo yo quisiera que todas mis cotas quedaran más grandes. Entonces le aumento aquí, por ejemplo, a 1.5 y todas las cotas aumentan de tamaño. Por ejemplo, si yo le digo aquí 2 y aceptar y cerrar, pues aumenta el tamaño del texto. Por lo general, entonces se sale de su tamaño. Bien, entonces voy a dejarlo como se encuentra, modificar, y voy a dejarlo en 1, que es como en la medida estándar en la que ha sido creado. Muy bien. A continuación entonces voy a mirar las unidades principales. Serán en formato decimal, la precisión será 2 decimales, pero fíjense que aquí trae una opción y es que está suprimiendo los ceros a la derecha. Entonces yo voy a decirle que no suprima ceros a la derecha y de esta manera ya no saldrá 0.3 sino 0.30 porque no está suprimiendo el cero de la derecha. Listo. Ahora, lo que sigue es decirles que yo le puedo poner un prefijo. Por ejemplo, puedo decirle L, dos puntos y un sufijo, que puede ser en minúscula la letra M de metros. Entonces quedaría algo como así, ¿no? Algo bastante ordinario. Longitud igual a 0.30 metros. Eso se usa para otro tipo de dibujos, no de arquitectura. Entonces, simplemente, bueno, era por mostrarles la herramienta y yo lo voy a eliminar porque no se usa. Muy bien. Los grados decimales yo los puedo mostrar con la opción de dos decimales, algo así. Entonces yo le digo aceptar y cerrar y voy a hacer una acotación de un ángulo. Entonces voy a mostrar un ángulo, a ver, algo aquí que me genere un ángulo, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Ahí está. Entonces dice 135,00 grados. Ahí está, 135,00 grados. Yo podría, si estuviera trabajando para un tema de topografía, por ejemplo, podría decirle que no fuera en grados decimales, sino que fuera en grados, minutos y segundos. Y que la precisión fuera de las tres unidades, de grados, minutos y segundos, y le digo aceptar. Y ahora mi ángulo, perdón, voy a volverlo a acotar y le voy a decir que de aquí hasta aquí. Y fíjese que me dice que son 135 grados, 0 minutos y 0 segundos. Muy bien. Pues no, eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que los ángulos se acoten en fracciones decimales, con dos unidades decimales. Muy bien. Bueno, yo olvidé decirles que a los textos yo les puedo dibujar un marco. Eso nadie pues muy pocas personas lo usan. Miren que aquí al dibujo del grado, del ángulo, se le dibujó un marco y a los dibujos que tengo aquí de las cotas se le dibujó un marco. De hecho, pudiera ponerle hasta un relleno de fondo, pero bueno, ahí sí que como que menos. Entonces dejémoslo así quietico, modificar. Dejémoslo así quietico y ya. ¿Listo? Bueno, ya tengo las unidades principales listas para acotar. Y bueno, esto de unidades alternativas, pues nosotros solo manejamos unas unidades principales y ya. Digamos que ya nuestra cota está lista. Creo que no le falta nada más. Igual estoy revisando. Desfase de la línea de cota 0.01. Ahí está bien. Aceptar y cerrar. Bueno, me faltó decirles que yo el texto lo puedo ubicar en la parte superior, en la parte inferior o lo puedo ubicar interrumpiendo la línea de cota. ¿Eso desde dónde lo hago? Pues obviamente, como es el texto, pues desde la pestaña texto y aquí desde su ubicación, que será arriba o que será centrado, entonces interrumpe la línea de cota, ahí se puede ver, o será en la parte de abajo que no se usa así, pero igual yo por lo general lo uso en la parte de arriba. Bien, símbolos y flechas y nos queda pendiente solamente esto del tamaño del corte y ya.
Bueno, bien, ya tengo mi cota lista. Aceptar y cerrar y ya tengo un estilo de cota. Mi estilo de cota se llama cotas de AutoCAD. Ahí está, aparece como nuevo. Bueno, en este sentido, pues resulta que vamos a ver cómo se acota. Simplemente, si la cota es lineal, yo puedo decirle lineal, doy clic en el primer punto, clic en el segundo, empiezo a desplegar y aquí se dibuja la primera cota. Si a usted le parece que hay mucha distancia, pues usted lo modifica a su gusto. Muy bien. Si yo necesitara poner una segunda cota, lo puedo hacer simplemente dándole clic, clic y llevo hasta la primera cota y alineo. Pero para ello existe un comando que se encuentra en la pestaña Anotar y que es el comando que se llama continuar o ACO continua. El comando ACO continua lo que me permite es designar la cota y a esa cota le voy a hacer una continuidad y empiezo a acotar. Por ejemplo, aquí y aquí. Algo así. Entonces, solo basta con hacer la primera cota y las otras las puedo dibujar de manera continua. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, pongo esta cota y después pongo esta cota? Aquí en este sentido. Muy bien, ahí. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, quisiera hacer acotación continua? Entonces yo le digo, aco continua, él se amarra de la última cota que yo dibujé, pero yo le quiero hacer acotación continua a esta. Entonces voy a donde dice designar, selecciono la cota y esa es la que se va a dibujar como cota continua. ¿Bien? Muy bien, a continuación, entonces vamos a mirar que hay una posibilidad de acotar de manera rápida. Aquí encontramos una opción de acotar de manera rápida. Este es un elemento que me facilita el trabajo. Simplemente yo selecciono y fíjense que me aparece un cuadrito de selección. Yo puedo seleccionar el elemento, jalo hacia abajo y ya tengo una cota. ¿Vieron? Simplemente es con acotación rápida. Por ejemplo, doy clic acá, señalo y ya tengo una cota rápida. Ese elemento me permite acotar de manera rápida. Y quiero explicar algo aquí con la acotación continua y es lo siguiente. Primero, resulta que si yo hago una cota y doy primero clic en este punto y clic en este, lo hago porque sé que la continuación, ACO continua, se va a dar hacia este sentido. Y sigo haciendo cotas continuas. Pero si yo hago la cota al contrario, estoy cometiendo un error. Si yo acoto de aquí hacia acá y yo le digo ACO continua, entonces ella se va a acotar o a continuar en este sentido. Si yo lo desplazo hacia acá, fíjense que estoy cometiendo un error, estoy diciendo mentiras, porque al seleccionar esta cota, fíjense de dónde arranca esta cota, que debería arrancar desde acá. Igual yo después la puedo modificar y desplazarla, pero igual estoy cometiendo un error, que no debería ser así. Bien, bueno, yo voy a hacer aquí un cambio. Voy a modificar y voy a hacer que las cotas se dibujen a partir de los 10 centímetros para poder explicar algo que quiero explicar a continuación. Bueno, yo voy a poner una cota inicial acá, aquí pegada, voy a decirle ACO continua, muy bien, entonces termino de acotar acá, listo. Voy a poner una segunda cota que me va a indicar la altura superior o el total y voy a poner otra cota que me va a indicar, por ejemplo, la distancia entre ejes, ¿sí? Algo así, digamos que es esto, distancia entre ejes. Bueno, muy bien, ya. Ahora resulta que yo quiero que todas estas cotas tengan una misma distancia. Entonces voy a decirle aquí en anotar, hay una opción que se llama AquaSpace. Entonces simplemente ¿qué hago? Selecciono, le designo la cota base, que en este caso será, por ejemplo, esta. Le digo, designe las cotas para intervalos, serán estas y estas. Le digo Enter
Y si yo le digo automático, ellas se van a reducir a su menor distancia. Automático, y fíjese que se pegaron a su menor distancia. Pero yo pudiera darle una distancia que yo quisiera, ¿no? Entonces le digo AquaSpace, selecciono la cota base, selecciono las cotas de intervalo, Enter, y voy a ponerle una distancia, ¿no? Voy a decirle 0.30, Enter, y automáticamente ellas se separan 30 centímetros la una de la otra. Eso es con AquaSpace. Muy bien, hay otra herramienta que es acocorte. Entonces voy a volver a acotar, pero ahora voy a hacer una cota de aquí a aquí, por ejemplo, y voy a hacer otra de aquí y por aquí. No importa, es para un ejemplo. Y la tercera es una cota que va a cortar a estas dos. Así. Bueno, muy bien. Entonces yo le voy a decir aquí, acocorte, aquí, entonces anotar, acocorte, y selecciono la cota que va a hacer los cortes. Ahora selecciono las cotas que van a ser cortadas. Entonces, caramba, no está funcionando. Recuerden que cuando yo les dije anotación estilo de cota modificar, les dije vamos a reservarnos aquí aquí un tamaño de corte. Entonces vamos a ponerle poquitico, vamos a ponerle 0.05. Le digo aceptar y cerrar, y fíjese que ahora sí aparecieron los cortes que yo acababa de ejecutar. Entonces voy a volver a repetir con otra cota, porque si yo hago una cota nueva, pues estos cortes no aparecerán. Aquí están. Entonces yo vuelvo y le digo aquí en anotar, yo le digo acocorte, selecciono, y ahora selecciono las que van a realizar o las que van a ejecutar el corte. Bueno, muy bien. Si por ejemplo, bueno, voy a eliminar esta cota y vamos a pasarnos aquí a la capa de sombreados. Vamos a colocar un sombreado, digamos que por aquí y aquí, Enter. Y después vamos a pasarnos a la capa de acotaciones y vamos a poner una cota por acá. Muy bien. Si yo pongo primero el sombreado y luego la cota, pues muy seguramente no me va a respetar el tema de que el texto va a quedar interrumpiendo al sombreado. Bueno, muy bien. Entonces, lo que debo hacer es primero colocar la cota y después colocar el sombreado. Muy bien, de esta manera, si yo pongo un sombreado aquí en este momento, Enter, entonces ahora sí se va a respetar el espacio que hay del texto hacia el sombreado. Bueno, bien, excelente. Ahora vamos a mirar en anotar otras opciones, ¿no? Aquí está, por ejemplo, dice, por ejemplo, a veces nosotros queremos dibujar algo que es muy largo y representarlo gráficamente. Entonces, si nosotros seleccionamos eso aquí y le decimos clic y clic por acá, entonces se añade un recodo que indica que ahí dice 1.95, pero que la cota es más corta. Otra de las opciones es que, por ejemplo, a ver, yo puedo reasociar una cota. Bueno, esto funciona así. Simplemente le digo asociar, selecciono la cota y le doy Enter. Aquí está el origen de la primera referencia. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero la segunda referencia la vamos a estirar por acá. Entonces le puedo decir acá y se estira la cota. Pero eso igual lo podemos hacer de manera manual. Lo seleccionamos y lo tomamos y estamos alargando y achicando cotas. Bueno, bien, otra opción es actualizar. Ya tenemos un estilo de cota, entonces simplemente es tomar una cota de otro estilo y ponerla en el estilo nuestro. Y aquí es inspeccionar, es ponerle a las cotas como una especie de cuadro, algo así, por ejemplo, y
a este cuadro, pues simplemente le vamos a incluir nuevos datos, como por ejemplo ponerle una etiqueta, aceptar, y aparece un cuadro aquí para poner una etiqueta. Si requiriéramos poner ahí algunos datos, no sé, algo así, eh, sería esta. Y vamos a escoger aquí, ponerle unos datos, aceptar, y ahí aparece. Pero digamos que son herramientas para dibujos específicos, entonces digamos que no requieren demasiado eh, esta opción. Bien, muy bien. Bueno, ya para finalizar, decirles que también yo puedo alinear cotas de la siguiente manera. Bueno, esta herramienta de Aquaspace simplemente me dice que designe la cota base, que designe las cotas para el intervalo, eh, enter, y que el intervalo, ¿cuánto será? Pues le voy a decir que es 0 y las cotas se alinean automáticamente. Bueno, también puedo tener una figura circular, algo así, y puedo utilizar mis herramientas de acotación para decirle que, por ejemplo, quiero una marca de centro, algo así como unos ejes. Ahí está. Luego ya vendrá el tema de cambiarle el tamaño y todo lo demás. Bien, hasta aquí el tema de las cotas. Espero que sea de gran utilidad para su plano, y en el próximo video estaremos mirando el tema de las plumas, bloques e impresión. Gracias.